Primer invitado esta noche en el programa es el doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Blume, como siempre, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación, igualmente. Quería aprovechar precisamente las declaraciones del premier Adrián Sen para preguntarle cuál es su impresión sobre esta información que se va revelando a cuentagotas en base a las declaraciones de personas muy cercanas a la presidenta sobre el tema de las cirugías plásticas. Bueno, mi impresión ya la he dado en varias ocasiones. Creo que respecto al tema de fondo, si ha habido alguna interrupción en el ejercicio de la presidencia, creo que carece de sustento porque se trató de, hasta donde yo conozco, de una intervención de rinoplastía que duró unas horas y que no la inhabilitó para el ejercicio del cargo, ¿no? Todo lo demás, bueno, son denuncias, especulaciones que se deben investigar y se deben aclarar, pero en cuanto a la investigación está justificada en principio. Hay que investigar. Bueno, hay personas que dicen que no fue una operación. Es más, esta señora en particular refiere que fueron varias intervenciones, digamos, varios procedimientos. Bueno, yo soy partidario siempre de que ahí donde hay una imputación, sobre todo de un personaje político importante, debe investigarse y debe aclararse, ¿no? En el marco de una posición constitucional, que es una posición de respeto a los derechos del investigado y de presumir que ese investigado es inocente y que el Ministerio Público, titular de la acción penal pública, es el que tiene la carga de la prueba. Y si el Ministerio Público no prueba, pues la absolución se impone, inclusive en caso de duda, porque hay un principio in dubio pro reo, ¿no? Entonces, yo como constitucionalista enfoco siempre el análisis de estas situaciones en el marco de la Constitución. Y por lo tanto, que se investigue, pero respetando los derechos fundamentales del investigado. ¿Qué significa en este caso respetar los derechos constitucionales? ¿Cree usted que se han vulnerado los derechos de la presidenta? Yo creo que respetar significa presumir que es inocente, exigirle al Ministerio Público que acredite su imputación y en tanto no exista una decisión definitiva, pues actuar en consecuencia con el mandato constitucional. Porque cuando la Constitución dice toda persona es considerada inocente, mientras no se prueba judicialmente y en última instancia su responsabilidad, no solamente hay un derecho de la persona, sino hay un deber colectivo. Es decir, debemos presumir que las personas son inocentes en tanto no se acredita su responsabilidad. Y por lo tanto, esa debe ser la actitud. No una actitud inquisitiva que duda, sino más bien frente a cualquier situación que se investigue, pero en ese marco. No personalicemos este caso, digamos, no le pongamos el nombre de Dina Boluarte, sino hablemos en general de la figura presidencial o de quien ejerce ese cargo. Cuando un presidente sale a aclarar información que se difunde a través de los medios a partir precisamente de indicios que pueden dar pie a una investigación en la Fiscalía e incurre en una media verdad o en una mentira, ¿cuál es la consecuencia? Me imagino que no hay una consecuencia penal, pero ¿cómo calificaría usted la situación de un mandatario? No estoy señalando directamente a la presidenta Boluarte, pero alguien, como ha ocurrido en otros casos también, no solamente en el Perú, sino en otros países también, donde los presidentes han faltado a la verdad. Bueno, lo que hay que considerar, hablando en términos genéricos y no de la actual presidenta, sí, que quien ejerce la presidencia debe ser absolutamente consciente que personifica a la nación, representa al Perú, es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y en consecuencia debe tener una conducta a la altura de la magistratura presidencial. Es decir, debe actuar con prudencia, con mucho tino, debe practicar lo que diría el maestro, uno de los grandes políticos, Mario Polar, que decía lo siguiente: la mejor improvisación es la que ha sido cuidadosamente preparada. Es decir, un presidente tiene que medir cada una de sus palabras y cuando sale a opinar ante la opinión pública, valga la redundancia, pues ser muy juicioso, muy cuidadoso. La ligereza, el exabrupto, aquella afirmación suelta e impensada no debe
utilizarse en el ejercicio del cargo presidencial. Pero claro, estoy pensando en un presidente ideal, ¿no? Pero los seres humanos tienen defectos y a veces pues hay situaciones Correcto. en las cuales una persona afectada por alguna pregunta pues suelta una afirmación y en eso hay que ser muy cuidadoso. Bien, ¿qué establece la Constitución en el caso de que un presidente mienta o, por ejemplo, su firma sea sustituida en un documento que es publicado en el Diario Oficial y que debería estar rubricado por el presidente de la República, es decir, puño y letra? Bueno, si usted se refiere al caso concreto, la presidenta ha sostenido que esa es su firma y por lo tanto esa es la verdad que existe. Ahora, nada obliga a la persona a firmar exactamente igual en cada momento. Inclusive los peritos grafotécnicos señalan que hay grafías que varían de acuerdo a muchas circunstancias, como puede ser el momento en que firma la persona, el estado de ánimo, el apuro que en ese momento Yo tiene, entiendo que usted etcétera. confía en la presidenta y en su palabra, Sí. pero lo estoy llevando al otro terreno. Es decir, ¿qué pasa? Por eso le decía, no pongamos el caso de la presidenta Dina Boluarte. Imaginemos que es otro presidente que en efecto no firma, que se encuentra en una situación de impedimento y cuya firma no es la de puño y letra, sino que recurre a una que no es de su autoridad para publicar. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Constitución? No dice la Constitución, no trata específicamente el tema de que aparezca un documento firmado por el presidente y que no lo haya firmado. Por eso. Ese es el supuesto. Pero si eso ocurriera, ¿sería una infracción? Si eso ocurriera, sería una materia que el Ministerio Público tendría que investigar, pero operaría siempre la presunción de inocencia y el principio de buena fe. Y si el titular de la firma dice yo sí firmé, ¿qué más prueba queremos? Que firmó. Pero la palabra de una persona puede ser rebatida cuando se trata de una investigación fiscal. ¿Qué pasa si hay un peritaje que determina que no es la firma? Es muy difícil rebatir eso porque quien es el titular de esa firma es quien está diciendo esa es mi firma. Pero decir, no va a decir no es mi firma. Bueno, pero es que no tiene lógica que habiéndose emitido un documento oficial que tiene la firma del titular y habiendo ese titular dicho esa es mi firma, estemos discutiendo que no es su firma. No, doctor, pero a ver. ¿Me comprende? No sé si ya llevamos el tema al territorio del absurdo. Pero la versión de parte, en este caso de una testigo, es que no es la firma. Obviamente, la persona aludida, en este caso la presidenta, va a decir sí. Está bien, pero no por el hecho de que diga sí. Si no, imagínese usted, cada vez que se investiga a alguien y se le dice usted es culpable, no, y se da por cierta la palabra del tendrán imputado, que acreditar, no, pero si estamos frente a no hablemos de la presidenta, ante un funcionario que tiene una autoridad para emitir un documento oficial y ese documento se emite y aparece una grafía un poco distinta y ese funcionario dice esa es mi firma, ¿qué más prueba queremos de que es su firma? Porque no hay ley que diga que usted firme igual siempre. Usted puede poner Mónica o Mávila Huerta o una determinada periodista y va variando su grafía. No. Pero hay falsificaciones de firmas, doctor. No, sí. No neguemos que hay, que ocurre y que se demuestra a través de peritajes que una persona que dice haber firmado un documento no necesariamente lo ha firmado. Eso ocurre. No neguemos eso que es parte de la realidad. Sí, pero eso tiene pues una lógica detrás. Y la lógica es usar la firma falsa para un fin ilícito. Pero cuando usted emite un documento oficial en ejercicio de sus competencias y atribuciones, firma y usted dice, esa es mi firma, así no aparezca su firma, ¿qué vamos a discutir? ¿Cuál es el punto oscuro? Siempre y cuando la persona, el funcionario o la presidenta, en este caso, haya estado en facultades de firmar esos documentos. Por supuesto. Pero aquí el quid del asunto es justamente que ella no habría estado necesariamente. Y que el argumento de defensa sería, pero miren las normas que he firmado. Pero en realidad no estamos pasando al tema puntual. Estamos pasando al tema puntual. Lo estoy llevando ahí para forzar un poco su interpretación. Porque no podemos negar esa hipótesis. Pero es que estamos yendo a la tesis del absurdo. Yo creo que no caigamos en la desesperación de algunos sectores que
hace tiempo están empeñados en que el gobierno caiga. Y esto lo digo con términos objetivos. 6 pedidos de vacancia, todos archivados. Un 7º pedido que ha empezado a peregueñarse, pero que se está diluyendo. Ya está convocada a las elecciones, pero siguen atacando a la presidenta de la República. A pesar de que el país, y yo he estado hace poco en España, es visto desde el exterior como un país modélico en lo macroeconómico y en la economía coyuntural. Ese es otro tema. Y que estamos marchando, estamos avanzando, estamos derrotando la inflación, estamos positivamente en el buen camino y se viene el año 2026 donde va a haber elecciones. Yo sé, doctor ¿no? Blume, que usted quiere a la presidenta, que usted considera que no se le debería incluso yo quiero investigar a la mantener presidenta. el sistema constitucional. De acuerdo, pero yo lo estoy... Y no hacerle el juego a los ultras. Yo le estoy pidiendo una opinión absolutamente profesional y jurídica. Sí, claro. Por ¿correcto? supuesto. Entonces me estoy poniendo también del otro lado, es parte del ejercicio periodístico. Por supuesto. Me toca, y en este juego de esgrima, me toca coger la espada del contrario. No, y además en eso usted pues es experta, pues, bueno, porque es una excelente periodista. No sé, porque no estoy consiguiendo la respuesta para ponerlo en la situación negada. Es decir, legal. Pero ese es el juego de ajedrez de, claro, de las yo personas reconozco que hay presunción de inocencia. Pero ¿qué pasa si al final se demuestra que no? Bueno, pero es que usted está partiendo usted está negando esa pero posibilidad. es que usted está partiendo de una posición inconstitucional. ¿Por qué? Porque usted presume que hay responsabilidad. Está usted afectando el artículo 2º, inciso 24, ítem F de la Constitución, que dice: toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe judicialmente su responsabilidad. Entonces, su pregunta conlleva una sospecha y un creer que ha ocurrido lo que debe presumir que no ocurrió. Porque hay una investigación fiscal y porque hay testigos que así eso lo no afirman. significa que haya una sentencia ni una declaración de responsabilidad. Entonces, o sea, ¿solo va a responder la pregunta cuando haya una sentencia? No podemos condenar sin condena. No le pido que condene, le pido que me No, usted explique. Condena sin condena. No, le estoy diciendo, ¿qué pasa si al final, olvidémonos entonces nuevamente de Dina Boluarte, ¿correcto? No es Dina Boluarte, ese es el señor Castillo, ¿correcto? El señor Castillo se quedó dormido un día, no sé, pasó algo, ¿no? No quiso contarle a nadie que se había quedado dormido y era muy importante que firmara un documento. Y al final se demuestra, mire que estoy teniendo que recurrir a otra figura un poco jalada de los pelos, se demuestra que él no puso la firma. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la norma? Mire, habrá que analizar. ¿Cómo se soluciona el problema? Usted está planteando lo siguiente. Usted está planteando casos que escapan a lo que en la doctrina se llama la previsión normativa del legislador. Pero no la realidad, doctor. Mire, el legislador no se ha puesto en el supuesto que usted se pone. O sea, usted lleva el argumento a un extremo tal que escapa a la previsión del legislador. Entonces no está previsto en la ley. A ver, ¿qué tenemos que aplicar en consecuencia? ¿Usted se hubiera imaginado alguna vez que un presidente de los Estados Unidos hubiera mentido sobre sostener relaciones impropias con una pasante de la Casa Blanca? Y sin embargo pasó. Pero no y un presidente de la República Entonces, ¿cómo se soluciona? Y no estaba previsto, y el hecho paralizó a todo el país. Claro. Por eso le digo, no estoy hablando exclusivamente de este caso, sino cómo un país maneja una situación en la que un presidente puede mentir. ¿Cómo se solucionan esos casos que no están previstos en la ley? Aplicando las reglas generales del derecho, los principios y valores constitucionales. ¿Y qué le indica a usted la Constitución? Presuma inocencia y no considere culpable a quien no ha sido condenado, porque si no, variamos la lógica del legislador. ¿Cuál es la lógica del legislador constituyente, que es el que hizo la Constitución? Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que todos tenemos derechos inherentes a nosotros, entre ellos el honor, la buena reputación, la buena imagen, y ese derecho tiene que ser respetado por todos sin excepción, inclusive por la prensa, que puede preguntar, pero no puede presumir que no hay inocencia. Entonces, por eso, con todo respeto y con todo cariño, le digo que su pregunta presupone una posición inconstitucional, que es desconocer
la presunción de inocencia. Pero pasa lo mismo cuando aparecen indicios de corrupción contra un funcionario. Sí, pero para que se investigue, pero bajo esas reglas. ¿Y quién es el que tiene que probar? El Ministerio Público. Pero Por eso... la pregunta siempre es válida. No, ¿Qué claro. pasa si se demuestra que el funcionario incurrió o cometió corrupción? Ahí es habrá lo que le estoy preguntando sí, pero a usted. yo no puedo contestar a futuro sobre una conjetura. Usted no quiere dirimir este tema porque usted siente que tiene que defender a la presidenta. Es la verdad. Yo lo que siento, yo lo que siento, ahora usted tiene unas condiciones de prestidigitadora, porque sabe lo que yo pienso, y la felicito por eso, pero no es así. No, sino que lo digo al calor de sus palabras, porque le estoy pidiendo un ejercicio académico y se niega, se resiste a hacerlo. No me resisto a hacerlo, sino que me aferro a los principios y valores constitucionales. No me puedo salir de eso. Bueno, va a ser imposible entonces ponerlo en el escenario. Vayamos a otra situación. Y la felicito por el ejercicio de... Trato, mire que he puesto toda mi energía, pero no lo he conseguido, a pesar de sus elogios. ¿Qué pasa con la decisión del Tribunal Constitucional y con Vladimir Cerrón? Bueno, se está generando la sensación de que el señor Cerrón va a quedar finalmente libre de polvo y paja. Mire, lo que pasa es que no han leído bien la sentencia del caso Cerrón. El tribunal no ha dicho que Cerrón es inocente, sino ha dicho que cuando se le ha condenado no se ha fundamentado debidamente por qué se le condena. Y ha establecido en la sentencia algunas pautas de interpretación para que el juez o las instancias inferiores vuelvan a analizar el caso y vuelvan a pronunciarse. Por lo tanto, lo que ha rescatado el tribunal es que al juzgar los jueces, ya sea en el caso Cerrón o en cualquier caso, deben ser muy cuidadosos en la fundamentación. No esbozar razones genéricas, sino ir al punto concreto, analizar las pruebas y ver si ha habido o no actuación directa de ese funcionario, intencionalidad y dolo. ¿Esto qué significa? Significa que van a tener que volver a revisar y van a tener que cumplir las pautas del tribunal. Entonces, no se ha declarado inocente al señor No se ha Cerrón. declarado inocente. Y por lo tanto, esas proclamas que han sacado algunos partidarios del señor Cerrón son proclamas de alegría, entendibles, porque salió una sentencia que anuló lo que se dictó en el Poder Judicial. Pero no lo consideran un triunfo, una pequeña victoria. Pero no, porque lo que ha dicho el tribunal se anula y vuelvan a emitir sentencia de acuerdo a los criterios establecidos en los considerandos. Ahí hay diferencias en el tribunal, porque la presidenta, sin embargo, estuvo en contra al final de la decisión que adoptó el colegiado. Siempre hay a veces votos singulares. ¿Usted se hubiera colocado de qué lado? Yo no estoy ya de juez constitucional, no conozco el detalle y no quisiera adelantar opinión en ese sentido porque doctor no Blumen. puedo... ¿Qué voy a hacer con usted, doctor Blumen? Nada. ¿Qué hacemos para que me responda? A ver. Es que usted me coloca, pues, usted quiere que yo haga acrobacia constitucional. Yo creo que está calificado para hacer acrobacia constitucional. A ver, vayamos a esta denuncia que ha presentado o la investigación, no es una denuncia, utilicemos los términos lo más apropiadamente posible. La investigación iniciada por la Fiscalía en contra de 2 partidos políticos, a raíz de supuestas inconductas o conductas antidemocráticas que podrían terminar, ¿no?, al cabo de estas investigaciones, descalificando, declarando ilegales a estos partidos, entre ellos Fuerza Popular y el partido a través del cual podría postular el señor Carlos Álvarez. Le agradezco mucho la pregunta. Con el respeto que me merece la fiscal de la Nación, debo, muy a mi pesar, señalar que ha incurrido pues en unas denuncias inconsistentes. Es decir, yo no entiendo cómo la fiscal de la Nación ha podido admitir a trámite y disponer que continúen las investigaciones de 2 denuncias tan absurdas y carentes de fundamento, porque se basan en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas. Ese artículo proscribe a los partidos políticos que realizan actividades que fomentan la violación de los derechos fundamentales, actividades que fomentan la subversión, el terrorismo y el narcotráfico. Es decir,
partidos antisistema, que lo que quieren es destruir el sistema. Y basándose en ese artículo, ha considerado que hay mérito en una denuncia en donde se dice pues que la señora Keiko, cuando perdió las elecciones, dijo que el resultado era irregular, sí, o que el señor Kenji tuvo un problema penal con motivo del indulto de su papá, o sea, cosas totalmente ajenas al tema que trata el artículo 14. Entonces yo digo, si una fiscal de la Nación no es consciente que para denunciar tiene que respetar el principio de legalidad, es decir, que el hecho imputado se encuentre en forma indudablemente precisa en una ley y el principio de tipicidad, es decir, que cuadre la figura fáctica con la figura legal. Y eso lo obvia. De acuerdo. Y abre una investigación, yo me pregunto, ¿hay ahí prolijidad, hay ahí cuidado, rigor en una fiscal de la Nación o hay ligereza e irresponsabilidad? Y por eso creo que el Congreso de la República está en el imperativo de iniciar contra la fiscal de la Nación una investigación, porque el haber formulado esas denuncias contra partidos políticos en pleno proceso electoral es poner en riesgo ese proceso en el sentido de crear incertidumbre, enfrentamientos, inestabilidad. Y además, porque el artículo 31 de la Constitución, que habla de los derechos políticos, que está dentro del capítulo 3 del título 1, dice, es nulo y punible todo acto que restrinja o limite el ejercicio de los derechos políticos bajo sanción de nulidad y de penalidad, es decir, de responsabilidad penal. De acuerdo. Entonces yo digo, ¿con qué ligereza actúa la fiscal de la Nación y hace pública esta situación? Está a mí me parece, su posición. Realmente yo, con todo respeto, creo que ha cometido un grave error y en ese tipo de cargos pues hay que ser muy cuidadoso y los errores deben merecer Doctor responsabilidad. Blumen, yo le agradezco la paciencia, le agradezco la tolerancia, le agradezco el tiempo y la conversación que hemos tenido. Y yo le agradezco la oportunidad. Gracias, muy buenas noches. Igualmente. Gracias.